cría monstruos y tú verás después, hay que controlarlo, los Frankenstein, acuérdate que hubo que controlarlo, ¿eh? Georgie, yo sé lo que te digo, tú eres corresponsable, si no responsable directo. Él se Bueno, ríe, porque él sabe que es verdad. aquí tenemos, y vamos a conversar con él, a un buen amigo, un joven amigo de, bueno, esa amistad nació en la vieja casa, ¿no? Así es. Y eso ha sido un luchador realmente. Muchas gracias. Eh, Me sorprende, ¿no? Porque yo lo hacía en actividades más aguerridas, más, pero esto algún nivel de importancia debe tener Sí. cuando él aceptó este reto. Me refiero a Claudio Camaño Vélez, director ejecutivo de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema de Riego. El impacto de la tecnificación del riego en la República Dominicana. A mí me gustaría empezar conversando con Claudio sobre qué lo motivó a aceptar esta posición. Bueno, primero, de verdad, agradecer la acogida. Bueno, yo sé que ustedes son personas que me han dado siempre, en todas las distintas etapas de mi vida social, política y personal, siempre me han dado un gran respaldo en los distintos espacios donde ustedes han estado. Y me siento eso me hace sentir muy orgulloso, a la vez muy comprometido también, porque yo sé que si ustedes me dan ese respaldo, es porque ustedes creen en que no, ustedes creen en mí y la credibilidad es una deuda. Cuando a uno le depositan credibilidad, uno inmediatamente tiene una deuda y pues de verdad que me siento muy comprometido, particularmente con ustedes, porque, y quiero aprovechar para resaltar esto, porque eh, eh, en muchas oportunidades ustedes pues siempre me han dado respaldo, Yo tengo. incluso en situaciones a veces de situaciones bastante a veces conflictivas, en momentos, ¿no verdad? Cuando uno estaba en temas de oposición y a veces asumiendo posiciones bastante ácidas, digamos, y ustedes pues siempre también nos abrían la posibilidad y pues que ahora también nos sigan dando este respaldo ya en estas funciones que tenemos en lo que es la Dirección de Tecnificación de Riego, pues reiterarle ese agradecimiento. ¿Qué te motivó a Sí. aceptar este reto? Mira, yo, yo hice el derecho, yo soy abogado, pero antes del derecho yo soy agrónomo. De hecho, yo tengo básicamente un poco más de la mitad de mi vida dedicado al área agrícola. El tema de tanto la parte agrícola como agroindustrial y dedicado a lo que es estudio y factibilidad de proyectos agrícolas, factibilidad técnica y económica de proyectos agrícolas. Eso es lo que he ejercido en los últimos años, del punto de vista, ¿no? Como profesión. Porque Tu yo, padre tenía más o menos esa misma vocación. sí, sí, de hecho con mi padre fue que yo cuando yo tenía como 12 años, mi padre desarrolló un proyecto agrícola en Baní, Sí. pues, y a partir de ahí yo he estado vinculado al campo. De hecho, un proyecto agrícola que en su momento fue de los primeros proyectos agrícolas que incorporaron en Frutal la tecnología de la microaspersión, del riego por microaspersor. Y ahí pues siempre hemos estado muy vinculados a los temas de la innovación tecnológica en el campo. ¿Qué qué me motivó a asumir este reto? A mí el señor presidente, el presidente Luis Abinader, me convocó en enero del año 2021, en enero, a principio, los primeros días de enero. Y me plantea, él ya nos habíamos reunido ya meses antes, eh, y ¿ustedes recuerdan cuando ocurrió aquel tema de la diputación y Sí, sí, aquellos claro, temas? Y claro, yo, claro. Santo pues Domingo tuve Este, los contacto votos y las cosas, sí. con el presidente, y el presidente en aquel momento me dijo, bueno, Claudio, me habían hecho un planteamiento para una función que yo entendí que no iba acorde a mi perfil. Era, de hecho, del punto de vista tal vez de los beneficios, tal vez era mucho mejor que esta.
pero yo entendía que no iba acorde a mi perfil social, ni político, ni profesional, y pues en ese momento le agradecí a la persona con la que él me remitió eso. Y el presidente pues me llamó en aquel momento y me dijo, mira Claudio, yo quiero que tú formes parte del gobierno, tú trabajaste para que también nosotros llegáramos al poder. Y yo lo que le solicité, le dije, mire presidente, conmigo no tenga prisa, yo no tengo deudas, yo no tengo gente que me está tocando la yo no le debo, lo que yo gasté en campaña fueron personas que aportaron precisamente para que yo no le deba a nadie. Tampoco hice una campaña en base a falsas promesas, yo no tengo gente tocándome la puerta. O sea, yo no tengo prisa, presidente, no tenga usted prisa conmigo. Yo lo que sí quisiera es, si yo voy a formar parte de su gobierno, hacer algo en lo cual yo pueda realmente dar un fruto, en lo cual yo vaya acorde con mi perfil profesional. Y cuando él me llama en enero y me plantea esto, la creación de una entidad nueva, incluso yo mismo le pregunté, le dije, presidente, pero si nosotros hemos planteado el tema de que vamos a reducir el Estado, o sea, y la creación de una entidad nueva, pues, y ahí él comienza a hablarme una serie de cifras que en ese momento yo, a pesar de agrónomo, desconocía, porque nunca había visto el tema agro desde el punto de vista de una política de Estado, como por ejemplo, el hecho de que la agricultura consume el 82% del agua del país. O sea, más de la 4/5 parte del agua del país la consume la agricultura. Y la otra parte se pierde en el mar. Y de ese 70%, estamos hablando del 18% es el para uso industrial y doméstico, menos de una quinta parte. Pero de ese 82% que utiliza el sector agrícola, el 70% se pierde. ¿Y por qué se pierde el 70%? Porque apenas el 10% de los terrenos de cultivo de este país utilizan riego tecnificado. El 90% de los terrenos cultivados de nuestro país, los terrenos bajo riego, utilizan sistemas básicamente de la era colonial, de sistemas muy ineficientes que en su momento fueron muy revolucionarios, pero que actualmente son muy ineficientes. Y otro dato es que en nuestro país esa situación ha conllevado a que de los 12 millones de tareas de tierra productiva que tenemos que tenemos en la República Dominicana, apenas estemos poniendo a producir 5. O sea, el 40%, solamente estamos cultivando el 40% de nuestro terreno productivo. Pero, ¿qué dato me arrojó el presidente? Que de hecho una de las cosas que me motivaron fue sentir la pasión con la que el presidente hablaba de este tema, sinceramente. Y el yo como agrónomo estar frente a un presidente que si bien no tiene un vínculo primario con el campo, yo imagino que él iba a algunas vacaciones a Tamboril, allá a casa, a la tierra de sus ancestros, pero no es un presidente que tenga un vínculo primario con el campo. Es más urbano. Más urbano, más ligado a lo empresarial, verlo hablándome de este tema con un nivel de conocimiento que yo mismo que soy del sector desconocía, y hablando con una pasión y con un interés. Y dije, wow, yo en ese momento no estaba muy claro de la magnitud de lo que el presidente me estaba invitando a hacer y tal vez el reto que iba a ser estructurar una entidad especializada con estos temas. Pero le dije que contase conmigo. Y ahí comenzamos a estructurar esta entidad que busca, su objetivo es fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura. ¿Cómo se puede lograr eso? Mira, porque oye, la cifra que tú has dado es espeluznante. Sí. Primero, que de 12 millones de tareas productivas que tiene el país, sí, apenas explotamos un 40%. Un 40%. Y que del agua que utiliza la agricultura, que es un 82%, se pierde el 70%. Así es. Eso es catastrófico. Claro. Sí, son cifras catastróficas, pero a la vez, nos deja ver todo el potencial. Claro. ¿Por qué? Porque mientras Holanda, para sembrar una tarea de tierra, tiene que quitársela al mar, nosotros la tenemos ahí. O sea, nosotros, fíjense, si nosotros, aún solamente con el 40% de los terrenos productivos en producción, y desperdiciando esa gran cantidad de agua, alimentamos este pueblo. Imagínense que nosotros lográramos eficientizar el agua y desarrollar el potencial productivo. Este país fuera una potencia agroexportadora a nivel de la región. O sea, porque miren, la República Dominicana,
llueve, el nivel pluviométrico que tenemos en nuestro país es de 1.500 milímetros al año en promedio. Claro, en algunas zonas llueven 4.000 milímetros, en otras zonas llueven 500, pero en promedio llueven 1.500 milímetros anuales. El promedio pluviométrico mundial es de 800 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros duplicamos. O sea, aún en un año seco, donde un año seco se estima que llueve la mitad de un año normal, aquí llovería un año seco, lo que en promedio en el mundo llueve un año normal. De las pocas regiones del mundo que superan el promedio de República Dominicana es Suramérica, la Amazonía, con 1.600, o sea, 100 milímetros apenas, por encima del promedio de la República Dominicana. Y estamos hablando de la Amazonía. Entonces, pulmón del mundo. Aquí tenemos un potencial, la República Dominicana. Por ejemplo, y es algo que yo digo, es una bendición, porque lo único que un país no puede alterar con respecto al agua es la cantidad de lluvia que le cae del cielo. Eso no importa que usted modifique la Constitución, que haga leyes, que resolucione decretos, eso no se cambia. Y nosotros, por ejemplo, somos casi la mitad del tamaño de Cuba y tenemos 2 veces más aguas superficiales que Cuba. O sea, fíjense cómo no es solamente la región donde estamos. Son condiciones incluso inherentes a la morfología geográfica de la isla de Santo Domingo. Pero precisamente nosotros, por ejemplo, tenemos 108 cuencas hidrográficas, señor Camaño. Sí. Y uno revisa que la infraestructura en relación a acopio de agua está un poco deficiente. Pero en el caso de la tecnificación de riego, que es la oficina o la comisión que usted dirige, el riego es transversal a todos los cultivos en menor o mayor proporción. Así es. ¿Cuáles son esas acciones puntuales que se están haciendo para mejorar en ese sentido, teniendo en consideración que la agricultura tiene una dependencia muy elevada de mano de obra haitiana, que no necesariamente y que siempre ha sido un elemento importantísimo a la hora de seguir los requerimientos específicos para eficientizar ciertas cosas como el agua, y teniendo en consideración que tenemos cultivos muy importantes en República Dominicana como el arroz, que es por inmersión, y que la cantidad de agua que se desperdicia en este tipo de cultivos tiene mucho que ver con las prácticas de los propios productores. Mire, primero hay que hacer una justicia histórica. Nosotros en la República Dominicana, a pesar de que todavía tenemos que seguir desarrollando mucha infraestructura hidráulica, tenemos realmente una infraestructura hidráulica envidiable a nivel de la región. Si bien hay zonas como por ejemplo la cuenca de Puerto Plata, esa zona que ahí no hay una sola presa, o por ejemplo la región este, o por ejemplo el este, pero sin embargo en el sur, en el norte, tenemos unas importantes infraestructuras hidráulicas, a pesar de que se están haciendo otras más. Pero tenemos en comparación con otros países, tenemos realmente infraestructuras hidráulicas envidiables que son una gran fortaleza, porque poner un sistema de riego a veces puede tomar meses, pero construir una presa toma años. Solamente el diseño de una presa toma años. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que valorar. No es que no tengamos todavía oportunidades de fortalecer esto, pero también tenemos unas infraestructuras hidráulicas, una inversión estatal, pública, que tenemos también que sacarle el provecho y que están enclavadas en zonas estratégicas de la producción nacional. Eso tú me dices que se le pudiera sacar mucho más provecho a la estructura que tenemos ya. Sí, claro. Mire, por ejemplo, la presa, para ponerle un ejemplo, la presa de Monción. La presa de Monción es una presa que está diseñada para, a través de un uso eficiente del agua, poder abastecer durante 2 años toda su superficie de influencia en términos agrícolas, industriales y domésticos. Sin embargo, la realidad es que cuando hay una sequía de 3 o 4 meses, la presa se seca. Pero no es por la presa, es por el uso del agua. Porque el cúmulo de la presa es suficiente si se utilizara de manera racional y eficiente esa agua. Ahora, la otra realidad que se plantea, mire, el agua es un eje transversal del desarrollo de cualquier país. Particularmente en temas de alimentación, la República Dominicana, una de las bases alimenticias de nuestro país es el arroz, lo cual representa un gran reto, porque si bien el arroz hay tecnologías, en China incluso, y en Israel y en otros países se han probado incluso tecnologías que permiten regar arroz por goteo, pero acá la barrera cultural es muy grande,
para pasar a ese tipo de esquemas, porque acá el arroz se siembra por inundación. Ahora, ¿qué ocurre? Precisamente por la diversidad de climas que tiene la República Dominicana y de ecosistemas que tiene la República Dominicana, hay zonas, como por ejemplo es el Bajo Yuna, la zona del Yuna y el Bajo Yuna, donde ahí el problema no es la falta de agua, sino las inundaciones. Ahí lo que hay que hacer es drenajes, porque ahí el problema es que hay mucha agua. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos es que eficientizar, que de hecho ahora en este momento, de hecho ahora mismo, hay una misión del BID que está aquí en el país, evaluando un proyecto de inversión de unos 1.500 millones de dólares, perdón, 150 millones de dólares, me fui alto, 150 millones de dólares para mejorar la productividad del arroz en toda la cuenca del Yuna. ¿Qué se busca con esto? Poder incrementar la producción de arroz ahí, eficientizando el agua para tener agua disponible para luego trasvasar a otras cuencas, pero también para permitir ir sacando de producción de arroz otras zonas donde hay mayor limitación con el agua. Zonas, por ejemplo, como Montecristi, como Dajabón, como gran parte de la provincia de Valverde. Hay que ir fomentando otros cultivos. No un tema de imposición o de prohibir al productor, sino mostrándole al productor alternativas que le sean más rentables, acompañándolo. Nosotros hemos identificado fundamentalmente 3 barreras para la tecnificación. Esas 3 barreras son la barrera cultural, la técnica y la económica. La más difícil de romper es la cultural. Esa es la más difícil. Afortunadamente en nuestro país ya los sistemas de riego tecnificado tienen cerca de 40 años. ¿En qué consiste ese sistema tecnificado? ¿Qué no, es promover los riegos por goteo, los riegos por microaspersión. Es la forma de utilización, esa es la tecnificación. Sí. No es uso de tecnología necesariamente, sino la racionalización de los mecanismos para la utilización del agua. Claro, esto implica el uso de tecnologías, porque algo, por ejemplo, tan sencillo como un goteo, eso le tomó a los israelíes 30 años diseñarlo. Sí. Algo que ahora tú lo ves y tú dices, ay, pero eso lo hago yo en mi casa. Sí, pero eso tomó 30 años de estudios hacer ese goteo. Y claro, eso requiere filtros, bombeos, inyectores de fertilizantes. Y claro, el nivel de complejidad tecnológica puede variar y eso hay que adaptarlo según también el tipo de productor, porque hay productores que tal vez pueden trabajar un sistema más con ciertos automatismos y hay otros que tienen que trabajar sistemas más básicos, porque un productor tú tienes que dotarlo una de las primeras cosas que nosotros estamos haciendo ahora es haciendo estudios sociológicos y socioculturales de las comunidades a intervenir para entender el tipo de abordaje. Porque, ¿sí? No, yo quería preguntarte, ¿cómo trabajan ustedes? Porque hay organismos especializados en el manejo de agua. INDRI, sí. INAPA, en cierto modo INAPA, más acueducto, pero INAPA. La mesa del agua. Pero principalmente, eso te iba a decir, entonces es un sector tan amplio que hay inclusive una mesa del agua. ¿A dónde encajan ustedes dentro de esos otros actores? Sí, de hecho esta entidad forma parte de lo que es el Gabinete del Agua. Esta entidad lo preside el presidente. Sí, que de hecho el tema agua, el presidente, incluso en la pandemia, el presidente no presidía el Gabinete de Salud, lo presidía la vicepresidenta. Claro, es un gabinete importante y hay una importante funcionaria. Sin embargo, el Gabinete del Agua lo preside él. Y es un gabinete que se reúne de forma básicamente invariable todas las semanas. O sea, es un tema que el presidente lleva porque el presidente sabe lo importante que es el agua desde el punto de vista del desarrollo social, económico del país. ¿Dónde entra esto? Precisamente el INDRI, esta dirección ejecutiva está vinculada a una comisión interinstitucional. Porque una de las primeras cosas que me instruyó el presidente, de hecho de las pocas cosas sí que fue, Claudio, no creemos duplicidades. Si hay una cosa que otra entidad lo está haciendo, no lo hagas tú. Entonces lo que hizo fue una comisión interinstitucional donde está medio ambiente, agricultura, medio ambiente, el INDRI, está INAPA, el IAD, IDECOP, está Bienes Nacionales, está la Junta Agroempresarial, o sea, están el representante de las juntas regantes, está incluso Banco Agrícola, Bandex,
forman parte de esa comisión. ¿Qué pasa? El INDRI trabaja el agua agrícola, pero el INDRI trabaja las infraestructuras de uso común del agua, lo que tiene que ver con lo que es la inversión pública en infraestructura de riego. El INDRI llega hasta la finca, no entra a la finca, porque ya dentro de la finca es un territorio privado y por lo tanto el INDRI trabaja inversión pública, no inversión privada. Nosotros precisamente venimos a llenar ese vacío, porque esta entidad lo que va a hacer es que va a apoyar la inversión privada en riego. ¿Por qué apoyar la inversión privada? Porque lo que un productor, sea un productor grande, mediano, pequeño, haga dentro de su propiedad, es de él. Sí, pues se refleja en la economía nacional. Claro, y el agua que se está ahorrando en ese predio, no se la ahorra él. Esa agua ahora es un recurso público. Claro, se la ahorra el sistema. Se la ahorra el sistema, se la ahorra el país. Pero la inversión pero ese sistema de riego, esa bomba, esas mangueras, esas llaves, esos filtros son de él porque están en su finca. Entonces es una inversión privada porque es de él. Es una inversión que es de él. Porque por un principio de jurídico establece que toda inversión que se haga en un inmueble sigue la suerte del inmueble. Sí. Entonces, y ahí entonces venía ese limbo. Entonces, por ejemplo, agricultura, que sí le da apoyo a los productores, entonces no tenía una estructura especializada para la parte de riego tecnificado. Entonces, ahí nosotros venimos a llenar esa interfaz. Porque quien se ocupaba del agua no entraba a la finca y quien entraba a la finca no trabajaba con el agua. Era realmente ahí había un vacío. Había que uno en las partes. Exactamente. Entonces, y se crea dentro de este esquema de una dirección ejecutiva vinculada a una comisión interinstitucional para poder, hay aspectos que nosotros, por ejemplo, nosotros no vamos a construir canales. Si hay un canal, eso es el INDRI. Si nosotros identificamos que en un sitio hay un canal que hay que reparar, no lo vamos a construir nosotros. Lo que hacemos es que tramitamos con el INDRI para que se repare ese canal. Lo mismo que nosotros vamos al productor a capacitarlo técnicamente para el riego, pero luego el seguimiento que hay que darle a esa producción lo hace agricultura, porque nosotros no vamos a crear una estructura de cuerpo técnico para apoyo a la producción cuando ya agricultura tiene eso, porque precisamente ese fue un mandato con el presidente, no duplicar. Nosotros lo que damos apoyo. Incluso a nosotros la idea es si el IAD, hay un asentamiento agrícola del IAD, que el IAD ya puso una bomba y ahora quiere que los productores se tecnifiquen, pues nosotros lo apoyamos en cuanto al componente que nos corresponde, pero sin usurpar las responsabilidades y las funciones que son propias del IAD. Entonces, eso eficientiza incluso los departamentos, o sea, los recursos del Estado. Así, porque no se duplican. Y mire, ¿y qué ocurre? Aquí se habían hecho esfuerzos anteriores para tecnificar, pero eran programas. Eran, por ejemplo, el BID o el Banco Mundial aportaba unos fondos que incluían componentes de riego tecnificado y se armaba un programa vinculado a la unidad ejecutora que fuera a llevar eso. Pero como era un programa, no se creaban las estructuras y los equipos especializados para evaluar los proyectos, para darle seguimiento. O sea, porque era un programa. Un programa es algo coyuntural, momentáneo. Incluso focalizado muchas veces. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurría? Que no había un proceso ni previo ni posterior. Y en la mayoría de los casos, esa inversión no se continuaba en el tiempo. Ahora, le decía, esas tres barreras, esos programas, si bien la mayoría de ellos, de los sistemas de riego que se instalaron a través de esos programas, hoy no existen, o por lo menos no están funcionando, pero ayudaron a ir rompiendo la barrera cultural. Hoy es muy poco los productores del país que no tienen por lo menos una noción de lo que es un sistema por goteo o un sistema por microaspersión y que reconocen que eso es útil. Tal vez no saben cómo funciona. Pero ya van ganando un trecho, claro, teniendo confianza en que tienen exactamente, porque esa barrera cultural es lo más difícil. Sí. Ahora, nosotros vamos con el tema de las capacitaciones y el soporte técnico, vamos a solventar esa barrera técnica
y entonces con el apoyo financiero a solventar la barrera económica. Ese apoyo financiero es un apoyo financiero mediante un esquema de financiamiento no reembolsable. Es una bonificación. Es un esquema muy similar al que hace ya casi medio siglo que están aplicando en Chile a través de la CNR, de la Comisión Nacional de Riego de Chile, donde los productores reciben un apoyo financiero, en este caso los pequeños productores, de hasta un 80% de la inversión. Son un pequeño productor que tenga un predio de 30 tareas y que eso le puede representar una inversión hasta de $1.000.000, que el Estado pueda bonificarle hasta 800,000 pesos como inversión no reembolsable. Él va a tener que buscar a través del Banco Agrícola y otros bancos ese 20. Ese 20. Que claro, es muy bueno el apoyo, que claro que se la está jugando. Porque sinceramente, y una de las cosas que yo me socialicé con el presidente, mire, esto podemos darle una gran ayuda al productor, pero esto no puede darse gratis. Porque si no, el productor no se compromete, no lo valora. Para un productor, para un pequeño productor, buscar 200,000 es más fácil que buscar 1,000,000. Es claro que es mucho más fácil. Pero igual sigue siendo un gran esfuerzo. El productor que hace eso es porque se la quiere jugar también. Y claro, el productor asume, aunque él no asume la responsabilidad de reembolsar esos 800,000, ese 80%, pero sí tiene el compromiso durante 10 años, ese sistema tiene que rendir su objetivo. Él asumiendo las reparaciones, los mantenimientos, toda la parte que eso lo compromete a cuidarlo y a hacerlo claro, productivo. Y sobre todo apoyar uno de los elementos que tomamos en cuenta para privilegiar una comunidad con respecto a otra es la dependencia que esa comunidad tiene de la agricultura. Porque cuando una comunidad depende de la agricultura, cuando un productor depende de su producción, él está quemando las naves contigo. O sea, él no es que déjame hacer esto a ver si funciona. No. Yo voy a hacer esto y eso tiene que funcionar porque de eso es que yo vivo. Entonces, ¿qué impactos tiene la tecnificación? ¿Y por qué para el Estado incluso es muy rentable, incluso ese financiamiento no reembolsable? Bueno, el ahorro del agua es, digamos, como que lo más evidente. Hablamos que en el caso del banano, que es el cultivo que más exporta en términos de volumen en la República Dominicana como producto fresco, en el caso del banano, donde usted siembra 100 tareas de banano por inundación, por caró, como se hace en el 90% de la plantación de banano del país, donde usted, con el agua que usted siembra 100 tareas, usted puede sembrar 500 tareas con sistema presurizado. Pero no solamente que puede sembrar 5 veces más, sino que la productividad, en el peor de los casos, se le duplica. Entonces usted puede producir el doble por unidad de terreno y 5 veces más unidad de terreno. O sea, con la misma agua, 10 veces más producto. Lo cual implica para el mismo Estado un impacto en la balanza comercial del país. Además de una mejoría en la situación económica de los productores, en su capacidad de gasto, de inversión y de contribución al Estado. Si vamos, por ejemplo, al tabaco, para poner un ejemplo, que el tabaco es el producto agrícola que más impacta en la balanza comercial. Aquí se exportan todos los años 1.500 millones de dólares en productos de tabaco. Sin embargo, se importan 700 millones de dólares en materias primas. ¿Qué materia prima? Fundamentalmente la capa. La capa. Porque el tabaco de capa, aquí se produce, pero en pequeña cantidad, porque el tabaco de capa requiere sí o sí sistema de riego por goteo y sistema de inyección de fertilizantes, por la precisión con que usted tiene que manejar eso. ¿Y qué ocurre? ¿Usted sabe cuál es la diferencia de precio entre una libra de tabaco de capa y una libra de tabaco de tripa? Un tabaco de tripa cuesta entre 2 y 4 dólares la libra. Un tabaco de capa cuesta entre 15 y 25 dólares la libra. Óigame, básicamente implicando el mismo esfuerzo para el productor. Y una transformación generaría... Óigame, eso quintuplica los niveles de rentabilidad del productor. O sea, y por lo tanto, y ahí venimos al impacto de la tecnificación, más allá del ahorro del agua. Porque usted ahorra agua, ¿para qué? Usted con ese ahorro de agua también usted puede poner nuevas extensiones de terreno en producción.
puede incrementar la producción de alimentos, eso impacta en la seguridad alimentaria, en el costo de los alimentos, impacta en la economía microeconomía de los productores y la macroeconomía del Estado, pero también en el desarrollo social de las comunidades. Señores, hasta el tema, yo digo y la gente se ríe, que tecnificando los campos, hasta los tapones de las ciudades bajan. Y la gente dice, ¿qué tiene que ver un tapón en la ciudad con el campo? Señores, pero si nosotros mejoramos la vida en el campo, hacemos las condiciones de vida para que la gente no tenga que venir a hacinarse en las ciudades, claro, y pueda vivir al campo. Se baja la presión. O sea, claro, es un tema que no lo vamos a ver en un año ni en dos, pero mejorando la vida en el campo, también se permite que la gente retorne al campo. Y algo también muy importante que acotaban con el tema de la mano de obra agrícola. Con el riego tecnificado se va especializando la mano de obra, dignificando la mano de obra y nacionalizando la mano de obra. ¿Por qué? Porque pregúntele a un dominicano si quiere estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde con el sol en la espalda, con una SA y con el lodo hasta la rodilla. Le va a decir, bueno, por 500 pesos al día. Sí. Le va a decir, bueno, manito, pero eso pero si usted a un joven te dice, mira, ¿a ti te gustaría ganarte 30, 40, 50 mil pesos operando un sistema de riego, chequeando los niveles de presiones, limpiando los filtros? O sea, ok, está bien. O sea, porque usted va y, óigame, mojar una finca de 1000 tareas, usted necesita un ejército de gente, sí, un ejército. Sí. Sin embargo, mojar una finca... En condiciones normales. Tradicionales. Sin embargo, mojar una finca de 1000 tareas con riego tecnificado, posiblemente usted con 3 o 4 personas lo hace. Entonces, usted permite la especialización de la mano de obra, la nacionalización de la mano de obra, la dignificación del trabajo. Y no es que va a implicar un tema de que ahora va a haber menos mano de obra, porque la idea es que haya más cultivos. Y cuando usted incrementa, cuando usted, por ejemplo, imagínense que nosotros logramos llegar del 40% de nuestro potencial agrícola al 80%. Vamos a dejar un 20% usted no solamente duplica la extensión de los terrenos, sino que hay toda una cadena de valor vinculada a la producción agrícola en la cual se genera mano de obra. ¿Por qué? Porque si hay más producción, hay más gente que maneja camiones, pero hay más mecánicos que tienen que reparar esos camiones, pero hay más, o sea, es toda una cadena de valor que va creando oportunidades en las zonas rurales de nuestro país. Bueno, la verdad que el joven sigue siendo un pico de oro, ¿no? Oye, ¿cómo aprendió este muchacho? Sí, nosotros hemos creado este monstruo. Aprendiendo de ustedes, además fogueándome con Claudio Camaño, director ejecutivo de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema de Riego. Gracias. Gracias a ustedes. Se quedaron muchos temas. Gracias a ustedes. Sobre cómo influye en el medio ambiente, en la reducción del CO2, en la reducción de la contaminación química. O sea, hay una serie de aspectos en la disponibilidad de agua en las ciudades, porque casi todos los acueductos tienen una competencia. Por ejemplo, Santo Domingo, los campos de cultivo de Baní compiten con el agua de la llave aquí de Santo Domingo porque se nutren de Valdesia, que a su vez es la principal fuente de agua agrícola de Peravia, de San Cristóbal y de parte de Asua, pero también es la principal fuente de agua doméstica de aquí de Santo Domingo. Entonces, fíjense cómo, y así podemos poner y extrapolar eso a muchísimos otros acueductos. O sea, entonces, esto ayudaría también mucho a permitir mayor disponibilidad de agua en las ciudades. Esto es algo que no es una varita mágica. Ojalá uno tenga una varita mágica. Esto es algo que va a tomar mucho trabajo, va a tomar tiempo, constancia. Es un proceso. Esto, de hecho, la Estrategia Nacional de Tecnificación es una estrategia a 30 años. En los próximos 15 años, en el Pacto del Agua, el gobierno se está comprometiendo en invertir unos 972 millones de dólares en la parte de innovación de regadíos. O sea, esto es un tema que va a tomar tiempo. Nosotros hemos tenido la responsabilidad y el honor de poder trabajar en la construcción de esta entidad, pero esta entidad es una entidad que tiene que existir mucho más allá de nuestra permanencia en la administración pública. Así yo espero después ver esta entidad desde afuera, verla incluso mucho más grande, que verla crecer cada día. Entonces,
y lo que estamos ahora es sentando las bases para que esta entidad pueda cumplir su objetivo. Bien, bueno, gracias Claudio. Gracias a ustedes. Y estamos aquí. Usted sabe que cuantas veces usted entienda que No le diga eso. debe comunicar algo al país, pues ahí está Olga. No, Vamos a la gracias, pausa. gracias. Gracias, Claudio.